renovando tu mente. TV Gracia Internacional presenta Resúmenes de Calqueos 2025. La explicación del Evangelio de la Gracia en labios de Jesucristo hombre, que nos lleva a la estatura del varón perfecto. Jesús de Nazaret fue un hombre común. Roma, catolicismo, trató de presentar a un Jesús místico que no se casó, no tuvo sexo, presentó a María como una virgen que no tuvo más hijos. Y eso no es así. María era una mujer normal que siguió teniendo hijos, porque el matrimonio es honroso. Pero él sufrió mucho, porque él se adaptó a la vida aquí en la tierra. Uno se adapta a las personas. Uno aprende a amar. Usted aprende a amar a sus hijos, a sus padres, su esposa. Y él aprendió eso. Pero él sabía que tenía que ir a la cruz. Y eso era muy doloroso. Porque cuando él dijo, que pase esta copa de mí, eso fue muy doloroso. Pero después dijo, que se haga tu voluntad. Y murió muy joven. Y él hizo todo eso por ti y por mí, para que tú no pases por eso. Sin embargo, él quiere que tú aprendas obediencia, que tú mires bien tu comportamiento físico aquí en la tierra, que aprendas a tratar con el sufrimiento, con las necesidades, con las personas que están a tu lado, que sepas comportarte en amor con los demás, que conozcas tu habitación, que no te metas en la habitación de los demás, que respetes a tu prójimo. Y él tuvo que aprender obediencia, aunque era hijo. Y siendo perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Pero era normal, un hombre normal. Un día le dijo a los discípulos, si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Y ellos dijeron, ¿comer su carne? ¿Beber su sangre? Habían dos propósitos. Poder ver a Dios en ese barro. Y ahí tenías que comerte su carne y su sangre para quitar el pecado, para dejarte perfecto como estás ahora. Pero el verdadero asunto es que tú puedas ejercitar los sentidos, que puedas llegar a obediencia, que tú puedas escuchar la voz de tu ángel, la voz que te advierte, la voz que te guía. Esa voz tienes que seguirla.
porque esa voz de ese ángel es quien te va a mantener a ti en obediencia, sin salirte de lo escrito, pero obediente a las instrucciones que van a llegar a través del ángel, sin necesidad de vivir en rudimentos. Hebreos capítulo 12, verso 22. ¿Por qué razón debemos aprender obediencia? Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Esa ciudad del Dios vivo es creciendo en gracia. Esta es la ciudad del Dios que está viviendo. Jerusalén, la celestial, no la que está allá en Asia. Dice la celestial. Está tratando de quitar tu vista de aquella Jerusalén. La gente idolatra a la Jerusalén actual. Pero tú no te has acercado a esa ciudad. Es a Jerusalén, la celestial. A la compañía, la congregación, de muchos millares de ángeles. No son todos. El hijo de perdición no es parte de esa congregación. Y todavía el hijo de perdición está en pie, todavía existe. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, juez de todos. Ese juez de todos es el que enseña, el que intercede, el sumo sacerdote, el mediador. Ese es el juez de todo, mediando a favor tuyo, para que no sigas los rudimentos que han tenido esclavo al mundo. Dice, tú te has acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Por qué tuvieron que ser hechos perfectos? Porque participaron de carne y son ángeles. Y es el que está a tu lado. El que está a tu lado es un espíritu que fue perfeccionado. Que tú le ves carne, pero él está perfeccionado. Para Dios está perfeccionado. Por eso es que Pablo dice que no debemos conocernos según la carne, porque ahí no hay perfección. Donde está la perfección es en el espíritu. Ahí es donde nosotros tenemos que abundar. Ese es el que tiene que dominar nuestras vidas. Ese es el que tiene que aprender obediencia. Obediencia para dominar este vehículo. Para cautivarlo y llevarlo a donde el ángel quiere. Y sigue diciendo, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Cuando Pablo dice, mirad que no desechéis al que habla, ahí Pablo no estaba hablando, estaba escribiendo. Es ahora que habla. Todos los grupos religiosos por 2000 años han estado ausentes de la fe. Ellos no saben lo que era la fe. Porque la fe no se alcanza por leer. Es por el oír. Pero tenía que aparecer el que hablaba. Porque el que hablaba era quien iba a impartir la fe. Por eso es que tú entiendes hoy. Por eso es que existe esta congregación aquí. Porque el que habla, Jesucristo, hombre, impartió ese don, impartió para activar el don en ti. Si no, no hubiera uno que creyera en esto. El evangelio de la incircuncisión nunca se había predicado. Dios se lo reservó para Él mismo explicarlo. Por eso Pablo dijo, yo como perito arquitecto
pongo el fundamento. Otro va a edificar. Lo que no se sabía era el tiempo, cuándo era que se iba a edificar. Iban a pasar casi 2000 años para entonces comenzar a edificar. Y en el 1973, yo no entendía. Yo soy un velo que no entendía. Vino a mí y comenzó a darme la fe a mí. Yo soy el primero que comenzó a creer correctamente. Cuando yo creí, entonces yo comencé a compartir lo que yo estaba oyendo. Y era tan difícil al principio que la gente no podía creer. Es que nunca hemos oído eso. Todos me decían eso. Me dice, pero ¿de dónde salió eso? Dice, pues de aquí, de la Biblia que tú tienes. Sí, pero es que tú lo estás explicando en una ciencia que nunca la habíamos oído. Es maravilloso ver cómo Dios vino por segunda vez. Nadie se lo imaginaba. Que iba a ser acomodando su mente, su palabra, porque su palabra es espíritu. Y cuando llega a tu espíritu, Él le da poder a tu espíritu. Y de tu espíritu es que sale todo lo que tú necesitas. Por eso el Señor dijo, la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. La vida está en tu espíritu. Dentro de ti. No dentro del que está a tu lado. Eso es para Él. Es en ti. Es tu responsabilidad. Es tu llamado. Es tu privilegio. Que de ti salga la vida. Tú no vas a pedir aceite prestado a tu prójimo. Tú no vas a decir mi lámpara se apaga. Préstame de tu aceite para encender mi lámpara. No, porque tu lámpara está llena para siempre. La vida está en ti. A ti te están formando. Están tratando contigo. Lo que tú has escuchado de este pacto, eso no ha terminado contigo. Por eso es que no puedes naufragar en la fe. Porque hay personas que vienen en medio nuestro y antes de ser formados, abortan por lo que ven. Por eso es que tenemos que estar en obediencia para no ser piedra de tropiezo. Tenemos que saber cómo oír. El problema de estos hebreos es que eran tardos en oír. Y hoy la tecnología, el mundo que vivimos, ocupa mucho tu oído. Y tienes que aprender a escuchar. Tienes que aprender a tener esos momentos que estás tú hablando con tu ángel. Hablando con tu vida interior. Hablando contigo. Oyendo. Confesando. Y viendo el ángel trabajando. Tan bello cuando tú ves el ángel trabajar. Él tiene sorpresas para ti. Él tiene cosas buenas para ti. Son obras preparadas de antemano. Y dice que son buenas obras.
Diga, son buenas. Entonces tú tienes que estar contento porque son buenas. Nada malo va a pasar. La tierra no va a explotar. El cielo fue reconciliado con la tierra. Si explota la tierra, explota el cielo. Todo está bien. Todo está bien. No va a haber una guerra mundial donde esto va a desaparecer. Este mundo va a seguir. Las playas van a seguir. Las montañas van a estar. Las flores siguen. Las cosas bonitas seguirán. Lo que va a cambiar es un sistema enfermo. Pero hay que tratar contigo, con tu mente, con los sentidos, hay que ejercitártelos para que cuando ese sistema se aparezca, cuando aparezca la transformación, no te sea de sorpresa, porque tú eres una generación especial. Tú eres un pueblo como jamás hubo en la faz de la tierra. Romanos 5, 1 al 5. Romanos capítulo 5, verso 1. Dice, justificados pues por la fe, se resolvió el asunto. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un también. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Fíjate que por la fe tú ya resolviste, tienes paz para con Dios. Pero hay un también. O sea, después que llegas a ese salón, al lobby, tienes que pasar un poquito más allá y entrar al restaurante. Entrada a esta gracia. Ahora, tan pronto tú tienes entrada a la gracia, ya tú sabes que van a coger tu velo y a darle tratamiento. Fíjate lo que dice ahí mismo en Romanos, leímos, mira el verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ay, Padre. O sea, no es que tú dices, esto es temporero, no, es que te gloría. Ay, Padre. ¿Habrá alguien atribuladito por ahí con algo? Pues estás supuesto a gloriarte porque mientras tú estás en el horno, tú no sabes que eso te va a obrar para bien. Tú piensas que se te está quemando el pelo. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora hay que saber, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Anda, paciencia. Y muchos de ustedes están diciendo por ahí, Señor, dame paciencia. Tú no sabes lo que estás pidiendo. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, Jesús de Nazaret, por poseer carne, tuvo que ser perfeccionado. Y tuvo que pasar situaciones. Y el discípulo no es mejor que su maestro. Si él, el maestro, padeció para aprender obediencia, yo imagino que tú como discípulo padeces también. Pero no debes perder la esperanza porque eso te produce paciencia. Eso le da ejercicio a los sentidos. Y te capacita para en un futuro, mira, no te huelen ni las azucenas. Te pones recio. Te pones recio que nada en esta vida te molesta. Y por estar así recio y maduro, pues las enfermedades te pasan por al lado y dicen, a ese no. Sí, te pone firme, hay una seguridad, una templanza. Hebreos 10, 22 y 25. Acerquémonos con corazón sincero,
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¡Ay! Ese pasado tuyo que tú no te lo puedes sacar de encima. Eso es lo que te da mala conciencia. Y te habla y todo, te dice, no, esto no es para ti todavía, tú estás muy atrasado. Y eso es para aquellos, los que están allí, los que están allá, los que cantan o los que están en el... Pero eso para ti no... Y te habla, pues no ves que está la mala conciencia ahí todavía activa. Y te priva de bendiciones, te priva de muchas cosas. Te priva de participar de la herencia por tu estado emocional. Porque no le estás dando ejercicio a la mente. Estás trancado. Estás congelado. No te congeles, tiene que... Si te quedas quieto, te congelas. No, cuando yo vivía en el norte, el grifo, había que dejarle una gotita bajando. No mucho, porque pierde mucha agua. Pero por la noche tú le dejas una gotita para que fluya el agua. Porque si la cerraba completa, al otro día estaba congelado todo el grifo. Y se partía en pedazos el grifo también. Está frío esta noche, pero... Aunque esta noche no está tan frío como a nivel de congelación. ¿Congelación es cuánto? 32. 32 ahí que comienza a congelar. Pero cuando se pone en 15 grados, hay que el grifo dejarlo abierto. Entonces tú no puedes quedarte congelado así. Tiene corriendo la palabra. Deja el grifo abierto, mira el grifo. Tiene que confesar la palabra. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjate que ese lavado del cuerpo es lo que significa tu cuerpo carnal, llenarlo de conocimiento bíblico para que los deseos engañosos no te engañen y no te dominen. Lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Sí, es como hablamos, no dejando de congregarnos. Es como dijimos que el familiar te invita y tú no vas. Y después hace falta. Pues aquí mismo en la congregación tú haces falta porque alguien dice, fulano no vino, qué pena. Pues tú juegas un papel en la vida de tu hermano. Así es que tú estimulas al amor. Cuando mira qué grupo más bonito hay hoy. O sea, eso estimula a todos. A mí también me estimula que veo a los hermanos. Mira, fulano, hace tiempo que no lo veía y así. Eso estimula en todo, el cántico. Pero no podemos dejar de congregarnos. Tenemos que congregarnos para seguir confesando la palabra y llevando fruto en toda buena obra. Por eso es bien importante que trabajar con tu mente. Antes era con el cuerpo. Eran sacrificios, abstinencia, no coma, no beba, no toque, no haga. Pero entonces cuando cambió el pacto, después de la cruz, entonces entró la mente. Y cuando entró la mente, ahí Dios tenía lo que se conoce como la mente de Cristo. Pablo dijo así, ¿verdad que sí? 1 Corintios 2:16, ¿qué dice? Mira a ver. Vamos ahora al Evangelio. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, con la mente de Cristo, ¿tú crees que tú puedas vivir bien aquí, en esta tierra? Pensando como Él piensa. Pablo decía, nosotros los de la gracia, no los de la ley, los de la gracia tenemos la mente de Cristo activada.
Usted sabe que eso fue lo que mató la religión. La religión se encontró con un hombre como Pablo enseñando que todo estaba en la mente. Y entonces los apóstoles prefirieron seguir unas rutinas religiosas de ceremonias y presentaciones de lavamientos que le impidieron a la gente pensar. Y por 2000 años la gente no pensó, la gente más bien obró, la gente guardó, la gente sí, hacían lo que oían, pero nada del conocimiento de Dios. Yo también estaba así, hasta que un día me llegó esa información que me arrebataron al paraíso. Y entonces de momento cuando yo escuché aquello que me llegó a mi mente, fíjate que yo no fui allí a mirar para los lados, me llegó eso. Yo no vi nada, yo veía muy poco, pero la información la recibía. Y al otro día cuando yo salí de esa visión, pues yo comencé a pensar diferente. La mente de Cristo por primera vez se activó. Después de Pablo nadie tenía la mente de Cristo activada. Todo el mundo razonaba, hablaban de gracia, pero era una cosa mezclada que no te llevaba a la verdad de ese contenido. Pero desde ahí yo comencé a pensar. Y entonces poco a poco Dios me llevaba a rechazar los pensamientos míos. Me decía, José Luis, no es tu opinión te va a hacer daño. Elimina tu opinión y pon la mía. Por eso ustedes ven que yo no grito, yo explico. ¿Usted ha visto predicadores gritando? Mira, el diablo. Pues ahí no se activa esto, lo que se activa es una ganas de pegar a correr. Pero yo trato de evitar colocar muchos pensamientos míos. Trato a veces de hacerlo lo más breve posible, a ver si en alguna forma la palabra de Él cae en tu mente como cae la lluvia y cae la nieve. Y esa, porque yo sé que esa no retorna vacía. Dice, como no retorna, pues si yo logro colocar en tu mente el pensamiento de Dios, ese no retorna vacía. Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo. Y ese horno tú no te puedes librar de él. Ahí viene sufrimiento, porque ahí Dios empieza a tratar contigo. Y a veces en ese trato se sufre, porque tú has cometido muchas torpezas. Y no es que Dios te la saque en cara, pero te han perjudicado, porque en esas torpezas tú has fabricado un camino malito, ¿no? Y entonces Dios te coge a ti como alfarero y empieza a tratar con ese barro. Y empieza a darle forma, y de momento como que te va mal, pero Dios ve tu futuro, que Él te va a agarrar y te va a meter por donde tiene que meterte. Y momentáneamente, pues a veces ni la gracia, tú dices, oye, pero estoy en gracia. Y, oye, ¿qué me pasa? Y es que todavía estás vivito y coleando. Estás muy vivo todavía. Entonces Dios tiene que moldearte, calmarte. Que no seas respondón ni respondona, que lo cojas suave. Que sepas que Dios está bajo control, porque ningún pensamiento está escondido de Él. Él conoce todos tus pensamientos. David dijo, ¿quién es el hombre para que tú pienses en él? Mira lo que dice el Salmo 139, por favor. Salmo, la misma mitad de la Biblia, ábrelo. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿Has entendido desde lejos qué? Diga, mis pensamientos. Diga, ese es el tema de esta noche. Todos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos, diga todos.
todos mis caminos te son conocidos. Así dice Isaías 55, ¿verdad? Como mis pensamientos no son mis pensamientos y vuestros caminos no sois mis caminos. Él conoce todo. Dios, si tú eres un elegido, un escogido. Libro a los Filipenses dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es ¿qué? Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Hay que pensar cosas buenas, no malas. Tú no puedes pensar en juicio, tú no puedes pensar en que Dios te está velando, tú no puedes pensar que los demonios te están siguiendo, que te hicieron un trabajito y por eso te va mal. Porque ahí no hay virtud ninguna. Que tú eres un pobre infeliz que te vas a morir enfermo. Eso es digno de pensar. Dios quiere que tú pienses bien. Dios quiere que tú pienses lo que Él piensa de ti. Y pensando bien te va a ir mejor. El hombre es lo que él piensa en su corazón. Por lo tanto, el llamado es tus pensamientos, míralos bien. Pídele que paguen peaje. Que cuando venga un pensamiento, dile, identifícate. ¿De dónde viene? Hace algunos meses estuvimos hablando de ordenar los pensamientos. ¿A qué me refiero? Los pensamientos, lo que está en tu mente, ordenarlos, ponerlos en línea con la mente de Cristo. Entonces, de una persona, un creyente con los pensamientos ordenados, hace una diferencia grandísima. Porque, bueno, ¿cuáles son los beneficios de un creyente con los pensamientos ordenados? El verso que utilizamos fue un pensamiento del sabio Salomón, Proverbios 20:18, que dice: los pensamientos con el consejo se ordenan. Naturalmente aquí el consejo no es el consejo de un sabio como Salomón, que tenía una sabiduría limitada. Estamos hablando el consejo que ordena los pensamientos conforme a la mente de Cristo revelada en el Evangelio de la incircuncisión. Y entonces yo he visto unos efectos tremendos. Por ejemplo, cuando yo tengo mis pensamientos organizados, y mantener los pensamientos organizados, podemos decir, es el templo, porque nosotros le servimos a Dios con la mente. Entonces hay que tener el templo limpio, el templo ordenado. Entonces ahí hay sanidad. Yo he notado en mi cuerpo físico, cuando tú tienes los pensamientos ordenados, tú tienes una autoridad en tu confesión, porque una mente ordenada siempre está confesando. No se te olvida tu confesión, la mantienes al día. Una mente ordenada, una mente ordenada mantiene la pareja, la mantiene en orden y en buen estado. Una mente ordenada, cuando confiesa sanidad, como estuve mencionando antes, el cuerpo reacciona a esa santidad. Porque es que estás ordenado. El sexo reacciona también a esa santidad. Todo lo que tenga que ver con las necesidades del ser humano reaccionan cuando los pensamientos están ordenados. Cuando una persona está sobria, puede vivir una vida de santidad, de sanidad, de prosperidad y vivir en paz y armonía. Y estuvimos hablando de eso, que a nosotros se nos entregó un vehículo que es este cuerpo que tenemos puesto, y este cuerpo vive en un estado de corrupción. O sea, la carne no ha sido rehabilitada. La carne está en un desorden. De hecho, la carne es género diablo. Tu espíritu es lindísimo. Tu espíritu es perfecto, pero la carne está en un estado de género diablo. Por lo tanto, hay que salvarla.
hay que salvar la carne. ¿Tienes memoria cuando el apóstol Pablo allá en primera carta a los Corintios capítulo 1 verso 21 dice que había que salvar a los que creen, salvando a los creyentes por la locura de la predicación? Los creyentes están para estar salvos, pero fíjate que tenemos un mundo, tenemos una creación, tenemos el mundo entero no ha sido salvo. La política no ha logrado salvar al hombre. Los reformadores no han logrado salvar al hombre. Fíjate, en Filipenses 3:21 dice ese verso que cuando Él venga transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea conforme a la gloria de la que Él tiene después que resucitó. Entonces, si Él viene a transformar el cuerpo, entonces ahí es que va a ser la total salvación, la salvación consumida de tu cuerpo físico, no de tu espíritu. Tu espíritu, dice Hebreos 10:14, que con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre, que tú estás sin arruga y sin mancha delante de Él. Tú estás perfectamente espiritual. El problema no es después que tú mueres, el problema es mientras estás vivo. Ahí es el reto, no el problema, más bien el reto de cómo salvarnos actualmente con el evangelio, con la locura de la predicación. Entonces, tenemos un mundo que no ha sido salvo. Tenemos un mundo en caos. Hay corrupción política, hay corrupción religiosa y la única forma es ordenando los pensamientos. Bueno, tú sabes que en el viejo pacto Salomón, allá en Proverbios 20:18, dice: los pensamientos con la sabiduría se ordenan. Y es verdad, donde hay muchos consejeros y gente sabia te pueden dar un buen consejo si vas a edificar una casa, dónde comprar las tejas más baratas, dónde comprar no sé, el cemento más barato, y ahí hay sabiduría en ese consejo. Pero cuando se trata de tu espíritu, el único consejo que salva es la mente de Cristo activada en un creyente. Y la mente de Cristo estuvo ausente. Por 2000 años, la mente de Cristo estuvo ausente. Cuando Pablo murió, dice: después de mi partida, se acabó la gracia. Entrarán lobos rapaces, dañarán el rebaño. Porque mientras estaba Pablo, aunque sea Pablo, podía escribir. Aunque con Pablo ninguno tampoco se salvó. Él lo dijo: todos me abandonaron. Entonces murió Pablo y se murió el fundamento. Perdón, se murió el consejo que él da, porque el fundamento lo dejó escrito en 14 epístolas. Ahora, hay un verso clave, que es Hebreos 9:28. Dice que Él regresará por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Dice que Jesucristo vendría por segunda vez sin relación con el pecado para salvar. ¿Salvarlos de qué? Salvarlos de su cuerpo físico con el evangelio de la incircuncisión. Librarlos para que lo cojo no se salga del camino.